Ujú. Bueno, el primer ítem, carga del capacitor. Se ven ecuaciones que ustedes ya recontran conocen. ¿Cuál es el valor de la tensión? Integramos entre un tiempo 1 y 2 el valor de la corriente en función del tiempo con su diferencial, multiplicado por 1 sobre el capacitor. Entonces, eh, el capacitor puede arrancar con condición inicial 0 o no, con carga, ya arranca con carga almacenada. Y en función de eso, si graficamos la tensión en función del tiempo, puede ser que arranque en una ordenada distinta de 0, o en 0 si es que no tiene carga almacenada, y sale una recta que tiene esta pendiente, ¿sí? Y sobre en función de esa tensión, podemos ver que si hay una corriente que está circulando en ese momento, esto es genérico para cualquier componente, hay una potencia instantánea, ¿no? Tensión por la intensidad, y tomando la formulita que se había obtenido antes, te da esta potencia, I cuadrado sobre C por el tiempo. Potencia media que se recibe durante un periodo, un tiempo determinado. Esto es genérico, ¿no? Todavía no está la parte de periodo en sí mismo, ¿no? Es la potencia instantánea, ¿sí? En el diferencial se integra toda esa potencia y se lo divide para una señal psi periódica por 1 sobre T. Bueno, trabajando las ecuaciones, llegan a los valores que creo que ya conocen, ¿sí? El I cuadrado sobre C por el T1 sobre 2. Bueno, se hace todo el tratamiento en cuanto a energía, la misma historia, ¿sí? Si se integra en el tiempo la potencia, llegamos a la energía, resolviendo da CB cuadrado sobre 2, que es la fórmula que habitualmente nos va a interesar en general a nosotros para trabajar. Bueno, entonces esto entiendo que ya lo conocen, por eso lo paso rápido. Simplemente es un recordatorio que está ahí como formulitas que tendrían que tener disponibles para el desarrollo del curso. Así como está el capacitor, no hay un apunte sobre la resistencia, que es trivial, digamos, ¿no? Eh, Hay otro sobre el inductor entonces. Bueno, en el inductor la ecuación es esta, L derivada de I respecto del tiempo. Se hace el mismo trabajito pensando si hay energía previa almacenada o no, es decir, si hay una corriente circulante, entonces es distinto de cero, la condición inicial, o arranca con algún valor ya de corriente, y según la tensión que se le aplica, se incrementa o decrementa esa corriente. Eh, Se llega entonces a esta ecuación, que es la típica tensión aplicada sobre la inductancia, sobre la inductancia misma por el tiempo de activación. Eso te va a dar la corriente, ¿no? El delta de corriente que se produce. Potencia instantánea, igual que antes. Tensión multiplicada por la corriente. Llegamos a esta formulita. Resolución de potencia media. De vuelta a lo mismo, en el tiempo de activación, ¿cuál es la potencia desarrollada? Se tira la integral, se reemplaza entre los tiempos correspondientes. Fíjense, acá está entre T1 y T2, serían los tiempos. Si lo referimos al tiempo inicial, al T1, T1 menos T1 es 0, y T2 menos T1 es el T1, el tiempo en el cual estamos haciendo la evaluación. Bueno, trabajándolo, llegamos al B cuadrado sobre L, y finalmente, cuando tenemos que trabajar con el tema de energías, la misma historia, multiplicar la potencia instantánea, integrándola en el tiempo de activación, y te da la L por I cuadrado sobre 2. Es una fórmula bastante parecida a la del capacitor, aparece el término cuadrático, y esto nos va a servir, habíamos hablado que en potencia se usa mucho el tema de inductancia, no se la puede esquivar, y nos va a interesar muchas veces ver el momento de pico máximo de corriente, cuál es la energía que tiene almacenada la inductancia, ¿sí?
Como las inductancias, usted es un capacitor, puede almacenar energía en forma de tensión y yo lo puedo desconectar del circuito principal sin ningún inconveniente, ¿sí? Anda el capacitor suelto con su tensión y su energía almacenada. Si su resistencia interna es despreciable, podemos tener la carga esa almacenada muchísimo tiempo. El caso del inductor, si vos tenés una energía almacenada, es decir, por la circulación de corriente, no lo puedes desconectar así nomás del circuito. O sea, vos necesitas que esa corriente esté circulando. Así que la forma natural es poner en cortocircuito, si no querés que se disipe. Ahora, esa conmutación en forma natural, no, yo no puedo retirarla y ponerla en corto. ¿Sí? En ese tiempo, aunque sea un infinitésimo, alcanza para que la tensión se dispare a infinito, y es un problema. Entonces, muchas veces nos interesa esta formulita para saber qué energía es la que estamos manejando y ver qué circuito electrónico, cómo lo implementamos para que no suceda ese problema de andar a los chispazos con los inductores. Volvemos a el ítem fuentes. Esto es todo de vuelta, ¿no? Vamos rápido porque se supone que es repaso. Fuente de tensión y corriente. Ideales versus reales. Fuente ideal de tensión, símbolo aplicable y la curva característica cuando es ideal en función del tiempo, la tensión inicial que tiene no cambia. Vamos a correr este cartelito que está molestando por ahí. Una fuente ideal, su impedancia interna es nula. Sabemos que eso es ideal, ¿no? En forma real no existe eso, pero en forma ideal no tiene caída interna. La ideal de corriente. Bueno, el símbolo simplemente es este, pero entendemos que no está bien dibujar en un circuito el símbolo así por lo que dijimos antes. Si esto tiene una corriente que está circulando y una energía almacenada, no puede estar abierto, ¿sí? Pero como símbolo, en forma genérica, es correcto. La curva característica es esta, de vuelta. No hay una impedancia asociada, ya que es ideal, y se mantiene la corriente, ¿sí? Sin cambiar para cualquier tensión que esté. Bueno, esto es lo que decíamos sobre el tema de la forma en la cual lo tiene que poner, siempre como mínimo, digamos, para que se mantenga, tiene que aparecer ese cortocircuito. Y internamente la fuente, a diferencia de la tensión, que tiene impedancia nula, tiene una impedancia interna infinita. La fuente real de tensión. La fuente real la representamos como que tiene una resistencia serie. Eh, Esta resistencia de carga circula una corriente, por lo tanto se genera una caída de tensión en la parte interna de la pila, batería, vaso o lo que fuera, y esta es la que nos interesaría aprovechar. Entonces, de la tensión inicial, a medida que yo le voy sacando más corriente, en función de la corriente, la tensión se va cayendo. ¿Por qué? Y porque más corriente que circula, más caída en la resistencia interna. Entonces lo que tengo disponible acá ya no es ideal. Bueno, esto es lo que nos pasa en la vida real, digamos, ¿no? Que queremos tratar de que esto no suceda, es decir, que no sea dependiente de la carga el valor de la tensión, si estoy haciendo una fuente de tensión, por ejemplo. Bueno, este es el formuleo correspondiente. La relación de estas resistencias es la que nos está dando la tensión B a B. O sea, la tensión de salida es la que tenemos acá aplicada, la ideal, con esta relación. Es decir, para que esto valga 1, entonces esta R tiene que ser 0. ¿Sí? Es la forma en la que se simplifican estas dos resistencias. Fórmula de corriente. Seguimos pasando rápido esto. Esa es la caída que marcábamos que está aquí, la I por R. Y para las reales de corriente, algo similar, es el dual, así que si tenemos esta resistencia entonces interna y esta la de carga asociada, sucede lo mismo. En función de la tensión, a medida
que crece la tensión, va cayendo la corriente que vos tenés disponible sobre la carga. En el anterior teníamos resistencias en serie, acá está en paralelo, así que la ecuación es un poquitito más complicada, pero termina siendo conceptualmente la misma historia, ¿sí? De vuelta, todo esto va como repaso, no hay nada para explicitar específicamente. Y de vuelta, si la R tiende a infinito, la resistencia interna, entonces por acá tiende a no circular prácticamente corriente cuando tengo una resistencia en paralelo, entonces toda pasaría por acá y la tensión no se caería. Bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Que esa resistencia, la de carga, es mucho menor que la resistencia interna de la fuente para que nos dé la solución trivial. Bueno, equivalencia entre fuentes ideales y los componentes que estamos viendo. En un capacitor, la variable que está sujeta a continuidad es la tensión, ¿sí? O sea, equivale ahí a una fuente de tensión cuando tienen un capacitor. Ya lo saben esto. Y con la bobina, lo que charlábamos antes, la variable que está sujeta a continuidad es la corriente. Es como si fuera una fuente de corriente. Bien, listo con el tercer apuntecito. Asociación de fuentes ideales. Esto es bastante simple también y conocido por ustedes cuando se asocian las fuentes ideales, pero hay que tener cuidado porque eh, es lo que muchas veces nos trae algún dolorcito de cabeza en algún desarrollo de la materia. Asociación paralelo de fuentes de tensión. Tengo una fuente de tensión determinada, la pongo en paralelo con la misma polaridad con otra fuente de tensión. La pregunta básica normalmente es, ¿puedo hacer esto o no? A ver, para resolver a nivel ecuación esto, la sugerencia es aplicar superposición. Entonces, cada generador se reemplaza por su impedancia interna. Ya vimos que la impedancia interna de esta fuente ideal es cero. En el del caso de la de corriente cuando veamos, se reemplaza por la infinita. Entonces, si en vez de tomar este ideal, se toma un valor resistivo, se pasiva la fuente, queda el valor de la R2 en este caso. Pero si la R2 es cero, la corriente que está circulando tiende a infinito. Para otra fuente pasa lo mismo. Reemplazo pasivo una de las fuentes, la 1, me queda aplicada la 2, si esa resistencia es 0, esa corriente tiende a ser infinita. Entonces en un caso tengo infinito, digamos, hacia la derecha, en el otro infinito hacia la izquierda. Para que esto funcione, la única forma en la que no haya circulación de corriente, que tiene infinito, la diferencia entre infinito sería infinito, es que sea exactamente igual esta tensión con esta. Uno en la vida común piensa, bueno, tengo una pila de bol y medio, tengo otra que anda por ahí, las pongo en paralelo y saco más corriente. Bueno, y eso es válido porque en la vida real tienen resistencia serie cada una de ellas. Pero si fuera ideal, estamos en un problema, porque supone que esta tiene un bol y medio. Esta tiene 1,49, prácticamente lo mismo, sería un 0,01 bol de diferencia. Pero aplicado sobre una resistencia nula, la corriente tiene infinito. Entonces, ese es el problema básico que tenemos con asociación de fuentes en paralelo. Si lo tenemos en serie, la fuente de tensión, bueno, está poniendo el potencial del positivo unido al negativo de esto, de vuelta, se aplica superposición y se hace el mismo trabajo de pasivación de fuentes en un caso, en el otro, reemplazando por su resistencia interna, etcétera, etcétera, y se llega a lo trivial, ¿no? La tensión resultante es la suma de las dos. Acá no molesta el asunto que tengan una resistencia interna, o sea, molestar siempre molesta, lo ideal es que no lo tenga, pero si las tiene, quedan en serie, así que se suman ambas y la caída es del estilo de lo que vimos en la anterior presentación. Para la fuente de corriente,
Asociación en paralelo. Bueno, acá tenemos una fuente, la 1, ahí tenemos puesta en paralelo con una segunda. Se aplica superposición, se reemplaza por las resistencias internas. Bueno, es el dual del otro, eh, con la diferencia que ahora en vez de ser valor cero son infinito, y se hace el análisis de si es posible o no es posible colocar estas dos. Entonces, fíjense, no hay forma. Si yo tengo por acá una corriente que está circulando, y esto lo impone, y yo digo que esa corriente circula para aquí, no hay forma que esto imponga algo, porque ya está impuesta por el propio circuito de la corriente. ¿Sí? Entonces, el único caso sería que la imposición de corriente de esta, positiva para allá, sea el mismo exacto valor de esta impuesta en forma negativa. Es un poco lo que decíamos con el tema de las tensiones. Eh, entonces, si esto lo pensamos un poquito más adelante, cuando hablamos de fuente de corriente podemos hablar de inductores. Hay que tener cuidado en la conmutación de los inductores, en que no se arme algo de este estilo, ¿no? De imponer una corriente a algo que de por sí impone corriente. Pero por ahora, en forma genérica, lo tenemos ahí. Asociación de fuentes de corriente en paralelo. En este caso, tengo una fuente de corriente, otra fuente de corriente, estamos con una resistencia de carga ahí. ¿Será posible esto? Y pareciera como que esto puede circular corriente a través de la resistencia, ahora no es este el camino único que tiene. Entonces, si esta circula a través de esta y esta circula a través de esta, pareciera como que se pueden sumar las dos, ¿correcto? De vuelta, aplica superposición y hace el desarrollo de lo que ustedes ya intuyen en la forma en la que resulta, se suman las dos corrientes, lo que contamos recién. El tema está que si la corriente fluye de arriba hacia abajo, digamos acá al recircular va de abajo hacia arriba, con lo cual la caída de tensión se da vuelta. Esto, en la materia vamos a tener circuitos en los cuales hay que prestar atención, porque lo que parece trivial no lo es tanto cuando nos aparecen tensiones, entre comillas, dadas vueltas, ¿sí? Eh, bien, y finalmente el valor de la tensión sería la resistencia multiplicada por la suma de las corrientes entonces. Esto es posible de hacerlo. De ahí fuimos viendo cuáles son posibles o no posibles según cómo se va asociando. Fuentes de corriente, un tercer caso para el paralelo. Esta fuente la indicamos como que fluye la corriente hacia abajo y esta fluye la corriente hacia arriba, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Y bueno, este va a intentar poner corriente para este lado y este para el otro lado. Es como que se restarían. Es una cuestión algebraica, al fin de cuentas no importa mucho el tema ese porque se resuelve haciendo la resta directamente. Ahí tienen las ecuaciones y se llega a la diferencia de corrientes. La que tenga mayor módulo impondrá el sentido de circulación sobre la carga esta. Esto también es posible. Bien. Asociación en paralelo de fuentes, pero de diferente tipo. Esto es una fuente de tensión, es decir, está imponiendo tensión entre estos dos puntos. Esta es una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de tensión está circulada por la corriente que impone esta. Y en bornes de esta fuente está la tensión impuesta por esta otra. De vuelta, se aplica sustitución, resistencia interna de la fuente de corriente, para el caso de la tensión, el análisis con su resistencia interna que tiene infinito, la de tensión vale cero, etc. Bueno, el análisis final de esto, ¿se puede? Sí, no hay problema. Es decir, lo que dije antes, circula por esta fuente, va a circular la corriente impuesta por esta, ¿sí? Y aquí va a estar la tensión impuesta por esta otra fuente. Puede sonar un poco raro, pero es perfectamente posible. Asociación en paralelo, en este caso, esta tensión de vuelta trasladándose aquí, pero marca ahí el positivo y negativo. La potencia en generador y en la carga. Veamos la potencia en la fuente de tensión. Tensión por corriente, directamente. Y en la de corriente, bueno, en la corriente está circulando en el otro sentido, es decir,
si vos tenés en esta que considerás la corriente circulando así, se te da vuelta el tema de la tensión. Entonces, en la de corriente tenemos la potencia que está siendo negativo. ¿Cuál es la potencia que tenés finalmente si están opuestas? Si ambas tienen el mismo valor absoluto, ¿sí? La potencia desarrollada es cero. ¿Por qué? Porque ambos son iguales. Ahora, el que lo ve de afuera, esto es un, un dipolo. Yo tengo una caja negra que tiene dos cables. Y acá tengo otros dos cables. Yo no sé lo que hay acá adentro y lo conecto. Entonces, si yo mido tensión entre este punto y este punto, me va a dar una tensión determinada, que es la misma que si yo miro el otro dipolo, miro entre este y este, me da la misma tensión. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el generador, cuál es la carga? Bueno, viendo el sentido de circulación de la corriente. Fíjense, en este, la tensión esta genera una corriente en este sentido. Y en este otro está recibiendo la tensión. Es decir, yo tengo positivo o negativo y acá la corriente sale. Y acá tengo positivo y negativo y acá la corriente entra. Acá aparece el concepto de lo que sería la potencia positiva o negativa, la que está entregando energía, la que está recibiendo energía. El concepto de regenerativo, algo comentamos la primera clase, el primer encuentro, tiene que ver con esto de las potencias puestas en juego que queremos recuperar, digamos, no que se disipen. Bueno, el concepto básico es este, es ver en qué sentido está circulando la corriente puntualmente en cada momento. Ojo que hay circuitos, este es muy simple, trivial, pero en que el sentido de esta corriente cambia, además de su valor. Entonces, punto a punto, puede ser que en un momento este sea generador y este carga, o al revés. Pero en forma ideal, el formuleo correspondiente es este. Entonces, el generador tiene corriente saliente por el borne positivo, ¿sí? Y la carga tiene la corriente entrante por el borne positivo. Esto es finalmente lo que tenemos que recordar. Asociación paralelo. Acá tenemos otra vez, análisis de potencia. Fíjense que acá cambió el sentido de la corriente, ¿no? Este está yendo, digamos, hacia arriba, circula hacia allá. Fuente de tensión, ahora está dada vuelta, negativa, y en la de corriente no, la de corriente está positiva. Bueno, vamos de vuelta como antes, las potencias están igualadas, y ahora lo que sucede es que la corriente saliente por el borne positivo está de este lado. Ya este está funcionando como generador. Y la carga tiene la corriente entrante por el borne positivo. Al revés. ¿Sí? Ahora, el generador es el que está a la derecha, la carga a la izquierda. Se ponen en serie. Tenemos la fuente de tensión, positivo, negativo, y la fuente de corriente. En este caso, la corriente está entrante por el borne negativo a la fuente de tensión y con una resistencia de carga. El análisis de esto, igual que antes, se reemplazan las resistencias internas. El caso de la fuente corriente es una impedancia infinita. Esa es la tensión entonces en la resistencia. En este otro caso, esta tensión, se me fue el cursor, acá estamos. Esta se reemplaza por un cortocircuito. Entonces, acá tenemos la tensión sobre la resistencia cero, ¿no? Porque esta resistencia es pasivada de la fuente infinita, y no circula corriente. Por esta sí, está circulando esta corriente y genera por ley de Ohm esta caída. Eh, entonces, la tensión VAB es la diferencia de tensiones, la S menos la R, y lo que sucede entonces es que eso es factible. Vamos a volver sobre esto con algún ejercicio en un ratito. Potencia inductor y capacitor. Esto es un PDF. Retomamos la formulita con la que habíamos terminado antes, ¿se acuerdan? El L por I cuadrado sobre 2.
Eh, Condiciones. El inductor no disipa energía. Estamos considerando que no tiene resistencia asociada, es ideal, ¿sí? Y la energía acumulada al final de un periodo es cero. ¿Qué quiere decir esto? Si es periódica, vos almacenás energía y después devolvés energía. Si no estamos en un transitorio, si estamos en un periodo estable, en un régimen permanente, todo lo que acumulás lo tenés que devolver. Entonces, volvés a estar como al principio cada vez que inicias un ciclo. Entonces, concepto importante a recordar para los inductores. Potencia media absorbida en un periodo es cero, la media, ¿sí? No es que no haya potencia en juego, pero la media siempre es cero. Ahora, la instantánea no, la instantánea es distinta de cero. Para poder analizar en el periodo, esto ya habíamos visto, la ecuación entre cero y el periodo de la tensión desarrollada. Este es el cálculo para obtener la IL. Trabajando matemáticamente, de vuelta, esto es un repaso, por eso lo estoy pasando rápido, ¿no? Vemos que la potencia activa es cero. Esto está asociado al tema de que básicamente no tiene resistencia, es ideal, ¿sí? Para el capacitor, la misma historia. Un medio de C por B cuadrado. El capacitor, el mismo concepto, no disipa energía. Y la energía acumulada al final de un periodo es cero. Es decir, vos arrancás con una tensión, el dual de la corriente en la bobina. La tensión sube, baja a medida que acumula o libera las cargas. Pero cuando vos terminás el periodo, estás en régimen permanente, quedamos en que todo lo que entró, todos los electrones que se almacenaron, se liberan, ¿eh? Y el resultado es que la potencia media, ¿sí?, que tiene es cero. Ahora, la instantánea no, en un momento está cargando, en un momento está descargando. De vuelta, el manejo matemático para hacer las cuentas correspondientes y demostrar que la potencia activa es cero. Bueno, de vuelta, esto es el repaso entonces de potencia, inductor y capacitor, y llegamos a potencia de energía. En función del tiempo, es una evolución de potencia. Arranca en un valor bajo, crece, se mantiene, vuelve a subir, etc. Bueno, analizo qué es lo que sucede entre un tiempo T1 y un tiempo T2. La potencia tiene que ver con la tensión instantánea y la corriente instantánea que están circulando en cada uno de estos momentos, pero punto a punto la potencia está cambiando. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es tomar la energía que tenemos en T2, ¿sí?, básicamente, y compararla con la que tenemos en T1. Sería restarla para ver la diferencia de energía que tenemos. La energía en sí misma es la integral entre los dos tiempos de la potencia que tenemos instantánea correspondiente. Bueno, operando matemáticamente, ¿sí? Eh, el periodo de análisis es T2 menos T1, lo que tenemos acá, y entonces la potencia de tensión por corriente, esta es la potencia instantánea. Cuando hablamos de la potencia media, es la potencia activa. Ustedes seguramente han escuchado nombrar lo que son las potencias activas, las reactivas y las distorsivas. Son las tres que vamos a tener en esta materia permanentemente en juego. La activa está asociada con la potencia media, es la que nos interesa para hacer esa transmisión de energía, ¿sí? Es la potencia real, digamos, la que importa. Y entonces, en forma genérica, para un instante cualquiera, es la que se desarrolla entre ese instante y el instante que inicia el próximo periodo, que es similar al que tenemos nosotros, o sea, el T0 más T, más el periodo. Ahí es cuando se habla de la potencia media. Y esa potencia tiene que ver con la energía, al fin de cuentas, desarrollada en el tiempo que corresponde. La energía se mide en Joule, el tiempo en segundos y la potencia en watts.
Vamos a dejar de compartir y cerrar por ahora.